La Junta Departamental de Montevideo aprobó el viernes un juicio político a la intendenta Carolina Cose con los votos de los ediles opositores. La bancada de la oposición había llamado a sala a Cose para este viernes, pero la jerarca no concurrió y envió en su lugar a Guillermo Monsecchi, director de Desarrollo Ambiental, y al prosecretario Daniel González. La ausencia de la intendenta fue considerada por los ediles multicolores como una violación al artículo 285 de la Constitución de la República, que señala lo siguiente. La Junta tiene facultad, por resolución de la tercera parte de sus miembros, de hacer venir a su sala a la intendenta para pedirle y recibir los informes que estime convenientes, ya sea con fines legislativos o de contralor. En un comunicado publicado luego de la votación, la bancada del Partido Nacional explicó: durante 2 años, la intendenta de Montevideo ha buscado saltearse todos los mecanismos de control establecidos por la Constitución de la República. Numerosos pedidos de informes sin responder y llamados a sala en donde la intendenta no ha asistido han marcado su gestión, dice los ediles del Partido Nacional. Cose, por su lado, respondió el sábado en un mensaje de video grabado en su despacho en el que caracterizó de atropello republicano la aprobación del inicio de un juicio político. Es un hecho inusitado y de una animosidad política sin precedentes. Estas figuras están previstas en el caso de delitos o de violación de la Constitución. Ninguna de las dos cosas sucedió. La intendenta rechazó la acusación de que no se han respondido pedidos de informes, aseguró que se trata de humo y afirmó que la única explicación que encuentra para que se le haya generado este hecho es que se quiere distraer y confundir a la ciudadanía de los problemas del gobierno nacional, pero no lo van a lograr, declaró Cose. El tema caerá ahora en la órbita del Senado, que podría remover a Cose de su cargo por 2/3 de los votos del plenario, algo con lo que el oficialismo no cuenta. Vamos a profundizar en los motivos y los cuestionamientos que ya han aparecido hacia esta determinación de la bancada opositora en la Junta Departamental Capitalina. Bueno, estamos para eso con Javier Barrios Bove, abogado, edil por el Partido Nacional y quien impulsó, de hecho, esta medida. Edil Barrios Bove, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Primero, quizás lo obvio, a ver, expliquemos por qué decidieron ir por una medida que a priori suena extrema, suena fuerte, la de iniciar un juicio político. Lo que pasa es que tenemos que contextualizarlo. El episodio del viernes es un hecho más en una serie de 2 años que lleva la intendenta Cose del desconocimiento de uno de los poderes del Estado. A nivel nacional hay 3 poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. A nivel departamental hay 2: el poder ejecutivo, el ejecutivo departamental, que lo preside o que lo encabeza la ingeniera Cose, que fue electa democráticamente para ello, y el Parlamento de Montevideo, que es la Junta Departamental, donde están los 30 ediles, que también fuimos electos democráticamente para ello. Y una de las funciones que tiene el Parlamento de Montevideo es el contralor. Existen 3 mecanismos de contralor: el pedido de informe, la comisión investigadoras y los llamados a salas. Estos 3 mecanismos es los que sistemáticamente la ingeniera Cose ha obstaculizado de una u otra forma para tratar de evadir los mecanismos de contralor. Por eso es que parece que el hecho en sí parecería aislado y podría parecer desmesurado. El tema es que hay que ver toda la película y hay que ver estos 2 años, cómo ha sido el relacionamiento y lo que se busca, que es... Usted dice que esto va más allá de lo que pasó el viernes, entonces. El viernes es el final de la película, es la última perla, podríamos decir que es la gota que desbordó el vaso, porque además, en otros casos, en otros llamados, como pasa en la mayoría de los llamados a sala de los intendentes, se pueden hacer representar, pero en este caso estaba previsto, es el único, que por el final del 285, que creo que no se dio lectura,
establece que ella debe concurrir. El artículo 285 de la Constitución, que dice: Sí. el intendente podrá hacerse acompañar con los funcionarios de sus dependencias que estime necesarios o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva, salvo cuando el llamado a sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo anterior. Y ahí recurro al párrafo 2 del artículo anterior. Digo porque este es uno de los argumentos que expresó el Frente Amplio, ¿no? Que no fue la intendenta Carolina Cose, pero sí fueron jerarcas que estaban en su representación. Claro, Ese párrafo dice: si este por el intendente e intendenta no facilitara los informes dentro del plazo de 20 días, el miembro de la Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma. Exactamente. ¿Usted entiende que ahí entonces, en ese caso... no lo entiendo yo, lo entienden los constitucionalistas y los que han abordado este punto. Este es el único caso que ella debería haber concurrido. Vuelvo a decir, ese es el hecho anecdótico. Acá lo importante es el desconocimiento de un poder del Estado. ¿Cómo se hubiese solucionado esto? Que ella perfectamente ayer hubiese concurrido, hubiese dado las explicaciones, hubiese permanecido 15 minutos como lo han hecho otros intendentes y después hubiese dejado a las autoridades. Pero lo que marca la actitud de la ingeniera Cose, de la intendenta de Montevideo, es subestimar a la Junta Departamental, subestimar a los mecanismos de Contralor, algo que viene haciendo desde que era presidenta de Antel. Pero, a ver, usted con esto, con el inicio del juicio político, ¿qué es lo que busca? ¿Es como un llamado de atención para que la intendenta, comparezca en próximas oportunidades y efectivamente que tenga un costo el hecho de no concurrir? ¿O efectivamente que sea destituida de su cargo? Le pregunto porque, desde que se conoció la noticia, obviamente se han escuchado voces que señalan que el gesto o la actitud de los ediles de la oposición, es antidemocrática o, como lo mencionó la propia intendenta, ¿no? Un atropello republicano. Y por otro lado, también es cierto que esto deja un antecedente a futuro complicado, ¿no? Que puede llevar a que, a que todo después hacia adelante se lleve a un juicio político, ¿no? Y que eso termine deslegitimando incluso el recurso como tal. A ver, nosotros lo que tenemos, nuestra función como ediles y la función además que establece el 296 de la Constitución es que nosotros tenemos que, frente a un incumplimiento de la Constitución, acusar. Quien después va a tener que resolver este caso, por llamarlo de alguna forma, va a ser el Senado en función de escuchar a todas las partes. Lo que sí creemos que fue la única medida que quedaba para que proteger a la Junta Departamental, a la función de los ediles y a relacionamientos. Yo llevo 10 años vinculado a la Junta Departamental, 3 como asesor y 7 como ediles. Pasé por tres administraciones frente amplistas, Ana Olivera, Daniel Martínez y ahora Carolina Cose. El relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo nunca ha sido peor. Es más, hoy casi no hay relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. A ver, para que se entienda, aunque no sea un término feliz o académico, el ninguneo que hace la intendenta al Legislativo Departamental, el Parlamento de Montevideo y sobre todo los mecanismos de Contralor, que tenemos que saber qué es lo que se hace con los recursos, es lo que motiva esta decisión. Pero yo vuelvo a la pregunta, ¿a usted no le pesa el hecho de que, pueda considerarse eso, que estamos ante una cosa extrema y que a futuro usted y en general se le cuestione el hecho de buscar destituir a una intendenta electa democráticamente? Yo le vuelvo a ver, cambiemos, me voy a contestar esa pregunta. ¿Qué pasaría mañana si cuando hay un llamado a sala un ministro de este gobierno no va? ¿Qué medidas tomaría el Frente Amplio y la oposición? ¿Qué diría sobre ese ministro de gobierno? ¿No pediría una responsabilidad política? Sí la pediría. Bueno, la única forma de pedir la responsabilidad política de la intendenta que tiene la Junta Departamental, el único mecanismo constitucional, es el juicio político. Por eso digo que si lo analizamos solo con el hecho de que, no fue el viernes, sí podría parecer desmedido, apresurado, pero hay que mirar toda la película y lo que ha sido el relacionamiento de estos 2 años y la forma de desconocimiento, vuelvo a decir, de uno de los poderes
del Estado a nivel departamental, que es la Junta Departamental y el Parlamento de Montevideo, y sobre todo el mecanismo controlador. El 40% de la oposición, los 13 ediles que votamos este mecanismo, representamos el 40% de los montevideanos, que tienen derecho los montevideanos a saber qué se hacen con sus recursos, en qué se gasta el dinero, por qué se toman determinadas medidas, y todo eso es lo que la intendenta trata de ocultar y no contestar cuando no contesta los pedidos de informe y no concurre a sala. Otro aspecto que se ha mencionado por el lado del Frente Amplio es que con esto lo que se busca desde la bancada de ediles de la oposición en Montevideo es distraer de los asuntos que tienen complicado al gobierno nacional, ¿no? Como por ejemplo el caso de Alejandro Esteciano, el jefe de la custodia personal del presidente Lacalle Pou. A ese punto, ¿qué contesta usted? Nosotros no le hacemos mandados a nadie. A mí lo que sí me llamó la atención, que en el video grabado, ese que ustedes comentaban recién, que fue la respuesta a la intendenta, en el video no sé si tiene 4 o 5 minutos, creo que son menos de un minuto que le dedica al tema del juicio político, y lo después, en los 4 restantes, es un popurrí de los temas nacionales. Yo creo que quien quiere mezclar las cosas es el Frente Amplio y es la intendenta. Y me llama la atención que si fuese un atropello tan grande a la Constitución o al sistema republicano de gobierno, ella no hubiese convocado a una conferencia de prensa y lo hubiese convocado con ustedes los periodistas. Mandar un video donde no poder recibir preguntas sigue confirmando lo que nosotros decimos. A Carolina Colse no le gusta que le pregunten, a Carolina Colse no le gusta que la controlen. Porque perfectamente ustedes están acostumbrados un día sí y otro también a las conferencias en el piso 1 de la Intendencia. Lamentablemente la forma que eligió también fue un video donde ustedes los periodistas ni siquiera le pudieron preguntar. Vayamos ahora al argumento jurídico que está de fondo, ¿no? Para sustentar el inicio de un juicio político. Sí. Primero, escuchémoslo a usted argumentarlo, ¿no? ¿En qué se basó concretamente para pedir el inicio del juicio político? A ver, si bien quien tuvo que realizar la moción fui yo, esta fue una posición de toda la bancada opositora. Esto no fue un edil que se levantó mal y realizó esto. Esto es, como te decía, consecuencia de 2 años de relacionamiento frente al incumplimiento o a la violación el viernes del final del artículo 285 de la Constitución y calibrando que eso terminaba de configurar el desconocimiento a uno de los poderes del Estado, toda la bancada de la oposición planteó el juicio político por el incumplimiento al artículo 285 de la Constitución, y eso fue lo que fue votado. Nosotros tenemos nuestra figura en este caso es similar a la de los fiscales. Nosotros frente a un hecho tenemos que acusar, y en definitiva resolverá si la acusación está bien realizada, si está ajustada, si se dan todos los elementos, es el Senado de la República. Entiendo. Usted dice, bueno, nosotros acusamos, ahora resolverá el Senado, pero vio, por ejemplo, respecto a la interpretación del argumento jurídico como tal, el constitucionalista Martín Rizzo fue consultado por este tema ayer por Montevideo Portal y dijo que todo indica que COSE incumplió, sí, la Constitución al no comparecer ante la Junta Departamental, pero señala que eso no constituye un delito y que, por lo tanto, la figura del juicio político está mal aplicada, dijo. ¿Qué responde usted en este caso? Respeto mucho la opinión del constitucionalista Martín Rizzo, no la comparto. Sabemos que hay otras posiciones en materia de constitucionalistas, siempre hay más de una opinión, la respeto, es un gran estudioso del tema constitucional, pero en este punto no la compartimos. Él decía, por ejemplo... Pero lo que sí me parece importante es que también el profesor Rizzo reconoce que hubo una violación a la Constitución. Claro, pero ahí lo que señala él es, explicó que hay muchos tipos de violaciones a la Constitución. Por ejemplo, dice él, en el caso de que una persona que no se dé una vacuna, que está obligada a dársela, una persona que no vota, por ejemplo, o incluso cuando un presidente realiza política partidaria. Ahí estaríamos ante un caso de violación a la Constitución. Sin embargo, argumentó que esos no son delitos, pero que después sí hay algunas violaciones a la Constitución que son delitos. Y dijo, para el juicio político lo que se precisa son violaciones de la Constitución que sean delitos. Ese es el tema. En este caso se violó la Constitución porque debió estar presente la intendenta ante el llamado a sala,
pero esa violación no es delito. Eso fue lo que afirmó él. Y después terminó preguntándose, bueno, ¿sabe lo que sería si por cada violación de la Constitución vamos a promover un juicio político? Sí, por eso digo, yo entiendo la posición del constitucionalista Martín Rizzo, no la comparto. Hay otros constitucionalistas que ponen, por ejemplo, si un presidente de la República o un intendente departamental no manda la rendición de cuentas que tiene que hacer todos los años al Parlamento, se olvida o exprofesamente no la manda, ¿eso amerita un juicio político? No, la mayoría de la doctrina entiende que sí, eso no es un delito. Pero la mayoría de la doctrina entiende que sí. Y rendir cuentas es otro de los mecanismos de Contralor. Es también uno de los ejemplos que estamos poniendo. No comparecer a sala, falta de respuestas a pedido de informe, evadir las comisiones investigadoras, porque aplicando en la mayoría se trata de eludir las comisiones investigadoras. Por eso digo, hay otros ejemplos de la Constitución que otros catedráticos entienden que ameritaría que tampoco son delitos. Pero yendo a lo que él decía, ¿no? Bueno, ¿sabe lo que sería si por cada violación de la Constitución vamos a promover un juicio político? ¿Usted qué responde a ese punto? ¿No se puede venir ahora una andanada? Pienso en las otras intendencias incluso, ¿no? Algunas dirigidas por el Partido Nacional. Yo me tengo que ajustar no puedo opinar de lo que pasa en los otros departamentos. Yo me ajusto a lo de Montevideo. Y frente a una violación de la Constitución, igual voy a decir, el desconocimiento de un poder del Estado, si empezamos desconociendo los poderes del Estado, eso sí es un atropello a la democracia y al sistema republicano de gobierno. Eso sí es un sistema. Nosotros debemos respetar al Poder Ejecutivo departamental, a la Intendenta, pero la Intendenta también debe respetar al Parlamento de Montevideo, a los ediles que fueron electos democráticamente en el mismo día que fue electa ella, y cuál es una de sus funciones más importantes es el Contralor. Si no hay pesos y contrapesos, el sistema de gobierno, el sistema democrático que conocemos, se cae a pedazos. Si el Ejecutivo puede hacer lo que quiere y como quiere, el sistema aquel que nos enseñaron en la escuela y en el liceo de los pesos y contrapesos, se cae a pedazos y se cae la democracia. Le planteo ahora el tema de fondo que se discutió el viernes, ¿no? Sobre la respuesta o no que ha dado la intendenta Cose a los pedidos de informe que ustedes desde la Junta, los ediles, le han solicitado. Cose, en este video que se difundió el sábado, dijo que no es cierto que la Intendencia haya dejado de responder pedidos de informe. Vamos a escucharla a ella y luego me responde usted. Lo que sí sucedió es que la Intendencia respondió todos los pedidos de informe. Efectivamente, en el año 2021 recibimos 234 pedidos de informe y hemos respondido los 234. En el año 2022 ya recibimos otros 234 pedidos de informe, de los que hemos respondido 225 y los otros 9 aún están en plazo de ser respondidos. ¿Qué contesta usted? Ustedes manejan otras cifras directamente, ¿no? Eso es lo paradójico. O sea, cuesta contrastar y chequear la información respecto a los pedidos de informe. Hay diferencias ahí. Hay diferencias porque hay diferencias del punto de corte. A ver, si nosotros tomamos al viernes, probablemente las cifras sean las que dice la intendenta. Ahora, si nosotros tomamos al momento de la infracción, al momento que nosotros convocamos a sala la intendenta, recordemos que la convocatoria a sala se realizó el 7 de septiembre, hace un mes atrás. Entre que se vota el llamado a sala y se efectiviza, siempre pasan 10, 15, 20 días, casi un mes como pasó en este. En ese momento, cuando nosotros convocamos a sala a la intendenta, habían 50 pedidos de informe sin contestar, algunos de ellos de más de 2 años. No hablemos de los que están contestados y donde nosotros realizamos 12 preguntas y se nos contesta una, porque eso la intendenta lo contabiliza como contestado, aunque falten 11 respuestas, eso la intendenta lo contabiliza como contestado. Pero olvidémonos de eso, de los que no tenían sin contestar existían 50. Eso fue lo que posibilitó la convocatoria a sala. Entonces, que en el correr del mes ella haya dilatado la comparecencia porque se acuerda la fecha para poder contestar,
eso no justifica. Es como si mañana una persona, vamos a poner un ejemplo burdo, ¿no? Roba un auto, ¿tá? Lo agarran y porque devuelve el auto no cometió el delito. No, esto es lo mismo. La infracción se configuró en el momento que se hizo el llamado a sala. Esa es la fecha que tenemos que tener de corte. Por eso es que los números difieren entre la Intendencia y la Junta Departamental. Los números que nos dieron a nosotros ni siquiera lo hicimos nosotros, se lo pedimos a las oficinas de la Junta Departamental y los números que tenemos son de la Junta Departamental. Bien, pero ahí entonces se entiende de dónde viene la diferencia, entonces en el corte, en la fecha de corte y en lo que pasó desde en esos últimos días entre que ustedes hicieron la convocatoria y se dio la comparecencia del viernes. Exactamente, ahí está la diferencia y vuelvo a decir, todo eso que dice la intendenta que contestó no quiere decir que haya respondido a las interrogantes de los ediles, porque vuelvo a decir, si te formulás 12 preguntas y contestás una sola, o si formulás 10 preguntas y mandás a ver un link en la página de Intendencia que tú preguntás por el empadronamiento de autos y te contestan, ese link lleva a cómo se registra un kiosco en la vía pública, para poner un ejemplo, esas no son respuestas, son evasivas, es jugar a la mosqueta con la información, es tratar de eludir nuevamente lo que decíamos hoy, los mecanismos de Contralor. Por último, Edil Barrios Bove, ¿cómo queda ahora la relación a futuro entre el oficialismo y la oposición en Montevideo? Porque da la impresión que con esto, la oposición termina de quemar los puentes, ¿no?, con la intendenta. Es que, como dije yo, durante estos 2 años no ha habido relación. Nosotros hemos tratado de llevar diplomáticamente y la relación que corresponde entre Ejecutivo y Legislativo, y la Intendenta de Montevideo durante estos 2 años lo que ha hecho ha sido desconocer, bastardear, ningunear a la Junta Departamental de Montevideo. Ella a las actividades protocolares va siempre, a los lugares de responsabilidad, a los momentos de responsabilidad no comparece. Pero esto tiene su impacto también en la política a nivel nacional, ¿no? Más allá de que, está bien, usted lo circunscribe a Montevideo como tal, pero ahora pasa al Senado nada más y nada menos, ¿no? Y ahí, entiendo, ustedes lo charlaron también con la dirigencia partidaria, ¿no? Nosotros el Senado tendrá que expedirse. Creo que el relacionamiento entre COSE y el sistema nacional está muy desgastado. A ver, lo han dicho los propios intendentes de todo el país. Otro órgano que desconoce COSE es el Congreso de Intendentes. No ha ido nunca. El relacionamiento de ella con los demás es el que está desgastado, no el de los demás con ella. ¿Sabe por qué se lo preguntaba esto? Porque veía, por ejemplo, las declaraciones del ministro de Ambiente, Adrián Peña, que es referente del sector Ciudadanos, además, dentro del Partido Colorado, que decía, bueno, la intendente de Montevideo está mal en no responder en tiempo y forma y no asistir cuando los ediles la convocan. Lo entiendo y los respaldamos a los ediles. Pero hay responsabilidades compartidas, decía él. Se habla de bajar la pelota, pero nadie la baja. Si sentamos el precedente de que cualquier violación a la Constitución justifica un juicio político, vamos a tener una lluvia de demandas que, aunque nos puedan avanzar, enrarecen el clima, decía él. Pensando en que hace poco, ¿no?, tuvimos un cónclave de líderes partidarios, de representantes de cada uno de los partidos, justamente tratando de bajar los decibeles en la tensión y en la crispación política, ¿no? Yo estoy de acuerdo y al otro día ese cónclave duró 10 minutos. Esperemos que esto sea un hito, que esto sirva para que la intendenta de Montevideo recapacite y cambie su actitud hacia el Parlamento de Montevideo. Nosotros siempre estamos dispuestos a seguir conversando y a estar con la mano tendida. Edil Javier Barrios Bove, del Partido Nacional, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Hasta luego, gracias.